Quedamos bastante sorprendidos con la respuesta del ex titular de Defensa, el señor Bobbio, diciendo que él no sabía nada, que él se entera cuando escucha el mensaje en vivo y en directo porque estaba en la oficina donde se promulgó y que quedó impresionado y que no sabía cómo actuar, de qué manera, y no es el único. En realidad, todos los ministros han informado después de que no tenían conocimiento de la información que se iba a difundir en este mensaje. ¿Cuál es su percepción de los hechos? Bueno, ante lo que usted me está diciendo, veo de que el presidente, si es así, de cierto, quiere decir que el presidente no tenía ningún respeto por su ministro ni ninguna consideración por su jefe de gabinete. Y quizás por eso es que hay mucha gente que no ha aceptado ser ministro en este gobierno, porque realmente se sabía la pobreza moral, la pobreza de liderazgo que había de parte del presidente. Pero yo dudo, sinceramente, que hayan sido tan despistados los ministros y que no supieran nada de algo tan grueso, ¿no? De acuerdo, eso genera suspicacias y sobre todo el rol de Betsy Chávez, que era la premier en ese momento, en ese entonces, y que según indicó el director de TV Perú, ella organizó todo, dejó entrar las cámaras, es decir, sabía, al parecer, se presume, ¿no?, que tenía conocimiento del mensaje que iba a brindar Pedro Castillo, al igual que Aníbal Torres, que cumplía la función de asesor. Entonces, ¿qué podemos percibir respecto a este tipo de información? Bueno, que realmente pues la primera ministra está callando en todos los idiomas sobre su responsabilidad, está tratando con un dedo, porque ella era la primera ministra, no era el señor Torres. El señor Torres, como bien lo dice usted, era solamente el jefe de gabinete de asesores de la primera ministra. Entonces, creo que aquí el Ministerio Público debe investigar, y también el Congreso con su comisión de fiscalización debe investigar al detalle para ver la responsabilidad de todos y cada uno de los ministros, porque no creo que el presidente se haya lanzado solo. El presidente, si bien es cierto, de repente no ha hecho una sesión de gabinete, pero varios ministros deben estar involucrados en esto. Por supuesto que sí, no es una persona interdicta, pese a que algunos ministros, como por ejemplo Guido Bellido, ha indicado que Pedro Castillo pudo haber estado sedado, que no estaba bajo sus, digamos, todos sus sentidos, una persona que estaba, digamos, de buena salud para ejecutar y dar un mensaje de estas características. ¿Qué le parece este tipo de argumentos que están anunciando? Eso es cuando los abogados defensores, es similar a cuando los abogados defensores lo tildan de loco a su patrocinado para evadir a la justicia, ¿no? El señor, yo digo, ¿no?, si el señor Castillo hubiera estado drogado, con el supuesto negado, ¿no?, porque él estaba nervioso, sí, le temblaban las manos. Se le veía. Pero hemos visto que horas después sale paseando Orondo a través del Palacio para irse a la Embajada de México. Lo hubiéramos visto pues tambaleando, de repente ya lo somnoliente, cargado, tal vez. ¿no? Claro. No resiste ningún análisis ese tipo de versión. Por supuesto que sí. Y en ese sentido también el gran desafío que se le viene a la actual presidenta Dina Boluarte de generar consensos. Hemos incidido de que no tiene bancada, no tiene partido político. ¿Cómo puede generar un gabinete de ancha base, como Pedro Castillo siempre anunciaba, de todas las fuerzas políticas, pero que efectivamente sean personas capacitadas y que puedan llegar a alianzas y consensos por el bien del país? Yo creo que, en primer lugar, la presidenta Boluarte tiene que limpiar una serie de cuestionamientos que tiene sobre su cabeza, ¿no? Empezando porque toda la forma como ella hacía una doble función, tanto en la parte pública como en la parte privada, y que el Congreso le ha pasado por alto, porque para el Congreso el fin justifica los medios, y si la hubieran inhabilitado a ella, si venía a la vacancia del señor Castillo, hubiera habido un problema mayor para el Congreso, y por eso se han cuidado de eso. Y el fin justifica los medios y están aceptando a la señora Boluarte. Pero no debemos dejar de lado que la señora Boluarte fue elegida con una plancha presidencial, es verdad, en la cual estaba el presidente Castillo, y también estuvo ahí, fue eliminado el señor Cerrón. Ella, no nos olvidemos que era una dirigente por un libre, no nos olvidemos de todas sus declaraciones durante a favor de la Asamblea Constituyente. Ante la campaña y cuando claro, no nos olvidemos del tema de que ella ha tenido mucho tiempo trabajando en el MIDIS, ella ha estado en todos los gabinetes, ella es una persona que tiene mucha responsabilidad en lo que ha pasado, y bueno, yo creo que eso también ella tiene la obligación de hacer un despistaje de eso. Por otro lado, creo que además de ella elegir un gabinete,
Yo no estoy muy de acuerdo con esos gabinetes de toda la sangre, gabinete de ancha base, que normalmente se presta repartijas entre los partidos políticos. Todo el partido político tal 3, el otro 2, el otro 1, no. Hay muchísimos peruanos independientes que ella podría acudir, pero siempre y cuando tenga la posibilidad de elegir un buen primer ministro que le escoja a la gente, ¿no? Y que esté de acuerdo con el lineamiento ideológico que ella quiere llevar adelante el país. Ella tiene que hacer un deslinde, va a seguir con la Asamblea Constituyente, va a seguir con el programa de Perú Libre, va a hacer una hoja de ruta. ¿Qué cosa va a hacer él? Yo creo que ninguna persona con su sano juicio, un profesional, va a aceptar ser ministro de una nave que no tiene rumbo. Y que, tiene que haber un rumbo y ella tiene que definir. Y en ese caso, usted sabe que hay peruanos que pensamos que el Estado debe ser pequeño, ágil, eficiente, que debe haber una economía de libre mercado, debe haber mucha inversión, de crear mucho los privados deben crear empleo, y otros pues que piensan que el Estado debe ser elefantiásico, burocrático, y que el Estado es el principal gestor de empleo, y que tenemos que hacer una economía planificada, centralista, ¿no? Y entonces, en su experiencia, esas dos cosas. sí, justamente en su experiencia como premier, ¿qué características debería tener el nuevo primer ministro o primera ministra para poder generar un gobierno con estabilidad? ¿Cómo no? Yo creo que primero, lo que le estoy diciendo, la presidenta tiene que definir cuál es su rumbo, cuáles son sus objetivos, qué es lo que piensa hacer ella con la nación. ¿Continuar lo de Castillo o va a cambiar? Yo no creo que cualquiera va a aceptar ser premier sin saber a dónde vamos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que ella tiene que escoger una persona que conozca los sectores, que conozca el sector público, conozca el sector privado, que tenga un liderazgo claro, que pueda generar consensos, que pueda lidiar con la oposición, sobre todo porque ella no tiene pues congresistas, no tiene una bancada. Pero yo en la experiencia que he tenido, yo puedo testificar que cuando el gobierno presenta al Congreso, quien sea que fueran los componentes, los elementos en el Congreso, si presenta algo lógico, bueno para el país, es apoyado por el Congreso. Esa es la experiencia que he vivido y yo creo que si ella se dedica a llevar al país con un plan verosímil, concreto, sensato, podría prosperar, con una persona podría prosperar con un buen premier y sobre todo que el premier escoja los ministros, ¿no? Conjuntamente con el presidente, como es lo reglamentario y lo que está en la Constitución. Y en este tipo de casos, ¿cuánto tiempo puede tener un mandatario para conformar su gabinete? Porque actualmente no hay ministros. Yo pienso que tiene que tomarse su tiempo. Eso tampoco... normalmente los ministros salientes no dejan la cartera hasta que son relevados. Y siempre hay gente, funcionarios de carrera que mantienen el ministerio. Creo que la señora Boluarte debe tomarse su tiempo, no correr, sin mucha prisa, hacerlo bien, claro, sin prisa pero sin pausa, de tal manera que ella pueda agarrar y decir, oiga, voy a hacer un buen gabinete y voy a tomarme el tiempo suficiente. Y también dejar de hablar tanto. La señora me parece que se está precipitando. La vemos mañana y tarde declarando y eso no le va a hacer bien. Lo preferible es que ella se tome un silencio prudencial, debemos esperarla, cumplir con los aspectos que sean urgentes del Estado, pero tomarse su tiempo para exclusivamente hacer un buen gabinete y, como le dije al principio, ella debe definir a dónde va a llevar el país. Eso es lo primero. Precisamente, general Valdés, el día de hoy, esta mañana, la presidenta de la República, Dina Boluarte, confirmó que mañana va a presentar a su nuevo gabinete ministerial, así que estaremos muy pendientes quiénes van a conformar y la gran responsabilidad que van a tener por delante, porque como usted bien dice, tiene que ser un gabinete de consenso, de personas capacitadas, profesionales con experiencia, no estas cuotas de poder que lamentablemente tanto daño le han hecho al país. Y justamente también presentamos durante el noticiero la respuesta que tuvo la Cancillería del Perú en torno a las declaraciones que ha tenido el presidente de México, la visita del embajador de México en el Perú, a Pedro Castillo, y que ellos se están involucrando en la política de un país que no les corresponde. ¿Usted cómo aprecia esta situación que se está viviendo y la respuesta de la Cancillería? Es inaceptable que el presidente de México quiera intervenir en la política. La Cancillería debe hacer un comunicado, debe rechazar este tipo de posiciones inmediatamente.
Esto no se puede permitir, como tampoco se ha debido permitir la visita del embajador de México al señor en la Diroes. No se ha debido permitir. Por eso le digo que hay muchas cosas, hay muchos cabos sueltos que no se están tratando en este momento, y esas cosas urgentes es la que la señora Boluarte debe tener una posición firme. Por ahí he leído una noticia de que va a ir a visitar al presidente Castillo. No tiene que visitarlo. Es un error que ella vaya a visitarlo. Y es un error si ella pretende darle una bandeja de plata para que el señor se vaya asilado a México. Él tiene que pagar sus Sí, general Valdés, ¿y en qué podría afectarle a la delitos acá en el Perú? Por supuesto, ¿y en qué podría afectarle a la imagen de la presidenta Dina Boluarte visitar a Pedro Castillo? Por supuesto que no lo debería visitar porque ese señor es un infractor de la Constitución y ella está del otro lado, ya de la otra línea, ¿no? Ella en estos momentos ya asumió la presidencia y no es parte del gabinete del señor Castillo. El señor Castillo ya está fuera del mapa. Ella lo que tiene que hacer es mantenerse en su sitio y evitar ese tipo de suspicacia de que va a visitarlo. Entonces, ¿qué estaban de acuerdo? Es su gran amigo y que su gran amigo ella ha aceptado. Ella dijo que si el presidente Castillo era vacado, ella se iba. Lo ha hecho en todos los idiomas. Y ahora asumió y lo va a ir a visitar. ¿En qué estamos? O sea, debe ir a mostrar una sobriedad que normalmente debe tener un mandatario de la República, ¿no? Sería poco coherente, de acuerdo con usted. Y en cuanto a las responsabilidades de los ministros, ya, bueno, lo hemos comentado, me gustaría incidir en eso, porque cuando hay un gabinete, usted que ha sido premier, me imagino que tienen que haber consenso. Se ha difundido un grupo de WhatsApp donde Betsy Chávez, que ocupaba el cargo de premier con Pedro Castillo, indicaba que tenían que ir de manera urgente. Fue una hora antes de que Pedro Castillo emitiera este mensaje a la nación. Pero la responsabilidad de los titulares de diferentes carteras, ¿usted cómo las puede apreciar? ¿Han sido diligentes? ¿Han sido oportunos en su renuncia? ¿Deberían haber renunciado antes? ¿Cómo deberían haber actuado? Bueno, los ministros desde ya, mire, cuando firmaron esa acta del Consejo de Ministros en la cual declaraban que la cuestión de confianza había sido denegada, rechazada, ahí ya están ellos en falta. Y miren que los ministros son responsables de todos los actos de gobierno porque el presidente es el único que es inimputable. Entonces ellos ya tienen una carga ahí y por eso es que ahora, cuando se han desarrollado estos acontecimientos, ahí mismo han comenzado a renunciar a diestra y siniestra. Ha habido un desbande total. Es un gabinete no cohesionado, no afiatado. Quizás eran amigos dentro de un WhatsApp, pero no tenían la conciencia que debe tener un gabinete, ¿no? El señorío que debe tener un gabinete, la responsabilidad, la altura que debe tener un gabinete. Entonces yo creo que... Y eso porque el señor Castillo nunca supo elegir ministros, ¿no? Por supuesto, y emitir mensajes a través de un grupo de WhatsApp de una cuestión de Estado tan importante, la verdad es que deja muchísimo que desear. Y en cuanto a estas carteras, los ministros, los ministerios de, por ejemplo, vivienda, transporte, que según las primeras investigaciones de la Fiscalía, eran la caja chica de Pedro Castillo, de su familia, salían, entraban millones, se le pagaba supuestamente, según los anuncios de algunos colaboradores eficaces, de algunas personas, sumas millonarias a congresistas, a trabajadores. Bueno, la verdad es que era un desorden total, según estos anuncios de las personas más cercanas a Pedro Castillo. ¿Cuál es el perfil de los nuevos titulares de estas carteras importantísimas donde se manejan sumas muy grandes de dinero? Sí, yo digo siempre que deben ser profesionales que conozcan el sector y de preferencia que tengan experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, los ministros cuando son nombrados, ellos si de alguna manera se aprecian, ellos ponen condiciones para desarrollar sus funciones. Y el premier, conjuntamente con el presidente, aceptan esas condiciones porque es una cosa que se tiene que afiatar, se tiene que consensuar. Ahora, si los ministros aceptan de buenas a primeras sin saber dónde van a ser ministros, quiere decir que estos señores o son incondicionales o no tienen otro empleo. Y normalmente están desocupados y están deseosos de tomar un fajín y ganar un sueldo. Entonces, y eso es lo que ha venido pasando. Mire, el presidente Castillo, desde que fue electo, en vez de buscar un gabinete, se dedicó a ver cómo podía festinar los fondos del Estado, cómo podía canjear las carteras, cómo podía introducir gente mafiosa que le sirva a sus propósitos. Y eso fueron todo el tiempo esa ratea. Por eso es que cuando él elige su primer gabinete, acuérdese usted,
lo hace juramentar, creo, a las 11 de la noche en el Teatro Nacional y le faltaban ministros todavía. Entonces, creo que eso hay que ver y también tenemos que analizar los peruanos cuál ha sido la actitud del Congreso, un Congreso que le ha dado pues la cuestión de confianza a los diferentes gabinetes con una serie de gente con prontuarios. Y eso también los peruanos tenemos que tener en cuenta. Y el Congreso tiene que hacer un mea culpa también, porque ellos con el tema de la bala de plata, la bala de oro han dejado pasar a todos esos gabinetes de impresentables, ¿no? Entonces creo que acá, para seguir adelante y que no tengamos convulsiones en las calles, primero la señora Boluarte tiene que decir a dónde va. Tiene que levantar sus cuestionamientos. El Congreso tiene que hacer su mea culpa, sacar a los niños y niñas del Congreso, sacar al violador del Congreso. Esas cosas tienen que darse de inmediato, porque realmente la población necesita, no quisiera que sea así, pero necesita una aclaración. Una señal, una muestra de cambio real para todos los peruanos y de gestión, porque se necesita empleo, hay sequía, hay falta de alimentos, hay muchas cosas que se deben solucionar y no estar enfrascados en estas discusiones, peleas, corrupción que la verdad nos tienen a todos agotados. General Óscar Valdés, muchas gracias por su análisis, muy amable. Discúlpeme, al final quiero hacerle una observación. Dígame. Yo realmente salí del ejército muy joven y yo salí con el grado de teniente coronel, ¿no? Le Perfecto. agradezco lo de general. Muy amable. Gracias por la corrección. Muchas